Hasta me dijo, no, me dijo, ya, olvídale, ya, ¿para qué quieres regresar? Compré boleto. No le dije a mi familia que ya me voy a México. Porque mi papá ni de pedo, ni buena onda, ni mala me quería dejar regresar. México no va a salir así de en mi vida, hermano. La historia de México no va a acabar aquí. Yo voy a hacer todo posible. De hecho, mi jefe, hermano, mi papá también dijo allá que no, mi hijo, pues, olvídese de México, güey. Hasta me dijo, no, mi hijo, ya, olvídale, ya, ¿para qué quieres regresar? ¿Qué quieres? Allá no tienes nadie, allá no queda nada, no hay nada. ¿Para qué madre quiere regresar, güey? Dije, no, papá, usted no sabe, papá. Déjame regresar. No, pasaban tiempo, hermano. 3 meses, 6 meses, año y medio, 2 años, 2 años y medio, 3 años. Y cuando cumplí 3 años dije, oye, esos cabrones, me voy a quedar aquí, me van a chingar la visa de todo. O sea que entonces ya hice solito por mi cuenta. Digo, ok, ya me voy a ver qué onda. Junté el dinero, hermano, para boleto. Chequé unas que otras cosas. Compré boleto. No le dije a mi familia que ya me voy a México. Compré mi boleto y puse a mi mamá como dicen, medio como a veces te pones, ¿no? Una persona que sí sabe qué onda. Claro. Dije, por favor, mamá, tú estás aquí, te voy a decir una cosa. Y yo ya tengo mi boleto para regresar a México. No sé, papá, cómo va a reaccionar y qué va a decir, pero ya. Entonces llegó el momento, me recuerdo, hermano, porque mi papá ni de pedo, ni buena onda, ni mala me quería dejar regresar. Claro. Me pone, papá, quiero hablar de ti. Que no sea de México, güey. Que no vas a regresar. No, otra cosa. No, ok. Entonces, tengo una hermana que es muy querida. Mi papá es su única hija. Entonces, ese día llegó a mi hermana. Yo fui a comprar unos postres que a mi papá le gusta mucho, unas cositas así, ¿no? Para sobornarle, hermano. Entonces, ahí fue que yo llegué, hermano, a mi hermana. Dije, tú empiezas a hablar con mi papá y yo voy a traer esta cosa. Ponemos en un plan, mi papá. A ver qué dice. Seguramente va a decir sí, ya. Entonces llegó, hermano, ella estaba hablando y dijo, oye, papá, quiero hablar contigo de mi hermano Usman, una cosa. Y mi papá empezó a pensar las cosas, peores casos de que, a ver, ¿qué onda, cabrón? ¿Ya embarazo a alguien o qué, güey? ¿Por qué estás hablando tú, güey? Llegó un momento que mi hermana dijo, no, papá, es que quiere regresar a México. No quiero decir nada, papá. Ya quiere, por favor, quiero que le dé permiso de todo. Y mi papá está viendo así. ¿Y para ti era importante de conseguir el permiso de tu papá? Mi hermano es otra cosa de allá de cultura, hermano, claro. Que Aunque yo puedo, de todo modo tenía boleto. O sea, podrías ir, claro. Sí, pero como dicen, hay una cosa, ¿no? La bendición de los padres, hermano. Sí, es una cosa muy especial. Entonces, mira, imagínate, yo ya tenía boleto, tenía todo. Yo me podía venir solito, hermano. Pero cosas que dije, no. Yo quiero que ellos que digan, ok, permiso de todo. Ahora lo que pasó a mi hermano, que cuando mi papá dijo, oye, pero necesita boleto. Él no tiene ni cómo va a comprar, cómo va a hacer. Dije, papá, aquí está boleto, aquí está todo. Entonces cuando ve que yo ya hice preparación de todo, pues me dijo que te vaya bien. Ya, vive tu vida. Pero tú sabes qué vas a hacer, dónde vas a ir, qué vas a hacer. Dije, papá, yo lo sé todo. Dije cosas y gracias a Dios, hermano. Fue un pancho porque todavía me hicieron un pancho ahí en el aeropuerto de Pakistán. Porque cuando me ven, Pavel dice, cabrón, 3 años te quedaste acá y ahora te quieres regresar de la nada. ¿Cómo? Porque yo no era mexicano. Yo tenía un pinche nada más esa residencia, hermano. Que México es tu casa de tu tía, que cuando sea te pega la gana tú quieres regresar. Sí. Dice, no, hermano, lo que pasa que pues pasó esto. Entonces hice unas que otras cosas de todo, trampa para que ya me dejen regresar. Fue algo, pero gracias a Dios, hermano. De hecho, llegando al aeropuerto, era mi miedo más grande, que no quiero que me regresen desde México otra vez allá. Entonces, llegando acá, hermano, después de otro vuelo de Turquía a México, como 30 horas directamente. Entonces me checaron uno que otro documento, me dijeron que habían una fila de extranjeros y una fila de mexicanos. Fíjate, hermano, yo me fui primero a la fila de mexicanos. Dije, yo soy mexicana, a huevo me voy a estar aquí, hermano. Que pasó una señora, ¿usted de dónde? De Pakistán, sí. Me ve que estoy hablando español y todo. Mira, por favor, ¿puede pasar el de extranjeros todavía? Porque todavía no le toca esta fila, ¿ok? Ya merito, casi, ok. Me pasé en la barra, hermano, y el señor estaba bien imputado de migración. Dije, Dios mío, porque estaba atendiendo uno que otro gringos y todo. Yeah. México, vacaciones. Y es 7 de la mañana, hermano, y el señor estaba imputadísimo, que nada, cabrón, que estaba hablando en su inglés y todo. Llegué, hermano, y buenos días, oficial, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿O poco habla español, cabrón?
Me ve, pues, ese pasaporte es mexicano, ¿de dónde? No manches, güey, hablas muy chido, sí, sí, sí. Entonces yo le dije, señor, yo pues fui allá y saqué mi mejor mexicano, lo que pude. Sí, eso te salió muy No, por genuino, favor. güey. Yo sé- Buenos días, oficial. Buenos días, sácame todo lo que queda, hermano. Y al final, sí, hermano. Ahí me dijo algo que la verdad me hizo llorar. Me dijo, oye, bienvenido a casa otra vez. Dije, no. ¿Dijo? Así, Órale. qué ay, chido. no, bienvenido a casa. Dije, pinche tlacuaches de mi país me quieren chingar. Y aquí, mira, hermano, me dice, bienvenido a casa. Eso sí, hermano. Y ya estamos aquí, Habibi, güero. A huevo. Ya, huevo. Oye, eso pasa muy seguido en Pakistán, que cuando tú te quieres salir te ponen trabas, porque sí, lo he escuchado 2, 3 veces, ¿sí? Mi hermano, digo que, mira, tristemente lo que pasa, hermano, que hay mucha corrupción. ¿sí? Ya. O te quieren sacar una Sí, feria. sí, sí. O Ya. sea, como aquí, con dinero baila el perro, ¿no? Ya. Ahora también es lo mismo, hermano. Pero pues sí, hermano, depende, aunque tengas el papeles de todo, pero a veces depende de quién te toca. A mí me ha tocado una otra veces muy sincero, muy honesto, pero también, Claro, hay de tristemente, todo. Claro. ya sabe cómo es la onda, hermano. Órale. Sí. Y después regresaste a México y ¿a qué parte? Vine a Ciudad de México, mi hermano, me quedé una semana y me fui a Cancún. ¿Qué fue lo primero que hiciste después de volver tanto tiempo a México? Ah, mira, cuando vine primero, hermano, acá en noviembre de 2022, me recuerdo, hacía chingo de frío y yo nunca he vivido en Ciudad de México, nunca he sabido mover en metros ni nada de esto. Me metí en un Airbnb, todo esto, hermano. Ahora lo que pasa, que yo, hermano, la verdad quería conocer un poco acá. Ahí fue algo muy macabro conmigo. Mi primer día, de hecho, era Día de Muertos, Ya. en mediados de noviembre, ¿no? Ujú. 2 de noviembre, algo así. Los 10 de noviembre. 2, 3 Sí, de ¿no? noviembre, ¿no? Algo, Sí, sí. 1, 2. Algo así. Primer día que salí en la calle con tripié a grabar, que a ver cómo es la cosa. Y estaba parado por el Tacubaya, hermano. Ah, no. Dice, Pues, ahorita vamos a grabar. Y me creía muy Lucito Comunica. Habibis, hoy vamos a grabar en no sé qué. ¡Pum! Pasaba una moto, hermano. es que Y también. me dejó güey. con el tripié nomás. Es Dije, que "No, también. llévate esto, güey, también, güey. O sea, ni sacaron la fusca ni nada, ¿no? No, Sí, no, saca- no, sí. hermano. Claro, Así hay de que bonito. andarlas. Así de bonito, sin violencia ni nada, pero. Ya. Ahí dije, ah, Habibi, ¿ahora qué? Bienvenido a México, Habibi. A Chilangolandia, hermano. Es que fuiste presa fácil. Sí, yo también digo, hermano, pues, ¿qué digo? Yo andaba así, hermano, con turbante y Turbante. todo. En Tacubaya. Ah, imagínate. Con la cámara. Pues sí. No, pero bueno, ya eso pasó, hermano, pero bueno, ahí. Entonces me recuerdo, hermano, algo que pasó. Ahí me dijeron que, oye, tócale el botón de emergencia, no sé, ahí uno, ¿no? Ajá, En la sí, sí, calle sí. 5 hace 5 no Sí, sé sí, cómo. sí. Me toqué y llegó una patrulla. Patrulla me empieza a preguntar a mí, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú qué haces aquí? No sé qué. Dije, yo tengo visa, soy legal, aquí soy mexicano. Entonces me llevaron a fiscalía, preguntaron una que otra cosa. Y dije, oye, por favor, me robaron un celular. Y llega un señor bien así enojado y me dice, oye, mira, aquí hay casos de violencia, de que una que otra cosa. Tú pinche llorando por pinche celular, güey. Dice, ya, olvídase, güey. Ay, sí, eso, toda una experiencia cuando tienes que ir al MP, güey. Sí, Pero ya, como dije, ya no. luego ni, sí. Porque, de hecho, ya chequé, hermano, celular después de otro día, porque era un iPhone o algo así, entonces estaba ahí donde... Pero más allá de la denuncia, o sea, lo que podrían haber hecho, hay cámaras en Sí, todos lados, güey. Por no. ejemplo, aquí en la colonia ha pasado, güey, que llegan, roban, Sí, sí, y los sí. vecinos andan aquí súper truchas, güey. Pum, Sí, ¿no? Y los agarran luego, güey. sí. Pues yo veía, hermano, todas las informaciones, hasta que yo hablé en mi número, me atendieron la llamada. Ujú. Me dijeron que no, pues tiene que apagar esto, si quieres el celular, te doy no sé qué. Dije, ya, pues déjalo, Habibi, tranquilo. Ahí vas a pagar todavía más, Te Claro. quieren ver cara de Habibi. Así que no, está bien, pues ya. Y ahí fue primera lección de la vida, hermano, aquí en Ciudad de México. Pero ya, pero gracias a Dios, hermano, conocí mucha gente también muy chidas de aquí también. Claro. Muchas personas que estoy en contacto con ellos hasta fecha me dicen, oye, Habibi, ¿qué onda? ¿Cómo andan todo? Y la verdad, sí, hermano. Ahí lo llevamos todo en esto.
También estuviste un tiempito en una ciudad donde yo la conocí, fue la primera ciudad que conocí, Guadalajara. Sí, sí, sí. Guadalajara, mi hermano, es muy cerca de mi corazón. Fíjate que es un lugar que yo siempre he escuchado de México. Hasta mis amigos allá en Pakistán también me dicen, oye, hermano, ¿cuándo te vas a Guadalajara, Guadalajara? ¿Cómo lo Porque digo? como no saben, J es otra. Guadalajara. Guadalajara, Habibi, ¿cuándo vas a...? Porque han visto en las series, hermano, de Netflix, de todo esto allá. Ya, Allá sí saben, ¿no? Sale el Guadalajara y sale uno que otro patroncito bien chido. sí. Entonces, mejor, hermano, voy. Guadalajara, Puebla, Toluca, son unas ciudades muy bonitas. Jalapa, donde yo... Jalapa es mi cuna, hermano. Sí, Que el primer lugar que me recibí. Yo digo que yo nací en Pakistán, pero otra vez nací en Jalapa, en México, hermano. órale. Y aprendí las cosas. Guadalajara es muy bonito, hermano. Muy chido. Hay sus problemas, lo que sea, cualquier lugar tiene. Pero me encanta la ciudad, hermano. Es siempre, hay chance, yo vivo allá, hermano, siempre. Claro. Es- ¿Conoces la ciudad, no? De Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Luego le dice, Guadalajara. eres la esencia de lo mexicano. O Sí, tienes sí. el alma más mexicano, creo que así dicen. Fíjate que Guadalajara yo siento que tiene, es un México, ¿sabe? Sí. Completo. Las comidas más famosas de México son de Guadalajara. Mm, Por ejemplo, platillos como birria, menudo, lo ya, que comen mucho, todo esto. La música mariachi sí. está allá, hermano. Tequila, Tequila, sí. no manches, hermano. No, y es una mezcla también de muchas influencias culturales Sí, sí, que sí, ha sí. habido a lo largo. Y está muy chido que pasas en las tardes, hermano, allá en las catedrales, están tocando Ándale. mariachis. Otra onda, hermano, Mercado San Juan de No, Dios. hombre. A ¿A poco no? como a mí me encantó. O sea, desde que lo conocí. Sí. Es que claro, no existe no sé, existen en Pakistán como mercados así. Fíjate, hermano, hay mercados abiertos, como Sunday Market, como algo así. Como tianguis, pues. Tianguis, Ajá, exactamente. Así no hay, fíjate, un mercado. Así yo sí. nunca he visto un mercado. Es porque la primera vez que fui, Ujú. cuando fui estudiante de intercambio, no dije, no manches, esa madre parece que tiene una vida propia, ¿no? Como que Ajá. respira, güey. La verdad, sí. No, está pasando mucho. Ir a un mercado mexicano, hermano, no solamente es de ir a compras, es una emoción Sí. diferente. Te ves, te topas con muchísimas cosas. Cada carácter es diferente, hermano. Sí. Allá hay gente, de hecho, están cantando para vender cosas, hermano. O sea, te toca, no manches, es otra onda, compa.